bienvenida para un capítulo más de las clases, en esta ocasión de matemática con el profesor Fran Suárez, quien le habla. Aquí estaré explicando brevemente el concepto de derivada eh, y el análisis del cálculo de la derivada teniendo en cuenta el límite, ¿sí?, del cociente incremental. No es por derivación teniendo en cuenta las fórmulas de derivación de funciones elementales. Bueno, la derivada es un concepto muy amplio y tiene su aplicación en las ramas de la ingeniería, ¿sí?, en economía, en muchas ramas de la ciencia. Fue desarrollada mediante los trabajos o los aportes científicos de Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Gottfried Leibniz, sí, en la misma época, ya por 1640 en adelante. Entonces yo quiero no dar mucho rodeo con la explicación del concepto. Entonces, primero lo que vamos a entender es, con la derivada calculamos la pendiente, ¿sí?, de una función dada en un punto determinado, o sea, el valor de esa función, de esa pendiente, de una recta tangente. ¿Sí? Una recta tangente a una función sería la recta que tiene contacto con la función. En el ejemplo que están viendo en la pantalla, el dibujo en color rojo, ¿sí?, la curva en color rojo, esa sería la función. Entonces una recta tangente sería la recta que tenga contacto en un solo punto a esa función. Como ven ahí tenemos una recta en color negro que pasa por los puntos P y Q, que es una recta secante, matemática, secante, corta a la curva en dos puntos. Entonces lo que se está buscando ahí es tener una recta, ¿sí?, con una inclinación. Como ven, esta recta secante tiene una inclinación y nosotros lo que hacemos por aproximación, ¿sí?, utilizando la propiedad de los límites por aproximación, hacemos esto. Bien, hacer uso de la aplicación de GeoGebra, ¿sí? Vamos a ver dónde podemos meterlo aquí. Lo que hacemos es que esa variación de x, ¿sí?, este símbolo que está aquí, variación de x, como ven, la variación de x viene desde el punto P en forma horizontal hasta el punto Q, ¿sí?, esa distancia. Y acá me dice que es de 1,7, de 1.7. Desde el punto P en forma horizontal hasta el punto Q. Lo que hacemos es, con el cálculo del límite, hacemos que esa variación de x sea cada vez más pequeña, ¿sí?, cada vez más pequeña. Como ven ahí, en ese punto, la distancia de P en forma horizontal a Q es de 1, ¿sí?, se hizo más pequeña, pero la recta sigue siendo secante a la función. Entonces, cada vez que aproximamos a esos puntos, la variación de x es cada vez más pequeña. Y lo que buscamos con el límite, como está aquí escrito la función, ¿sí?, la formulita, esto cuando cada vez más se hace pequeño y tiende a cero, ¿sí?, lo que estamos haciendo, ahí por ejemplo, vemos que entre P y Q ya no hay una distancia determinada. Entonces, por ese punto, ¿sí?, una vez que evaluemos lo que nos sale como pendiente o derivada de la función, evaluemos en un punto dado en x, tendremos la derivada, ¿sí?, ahí dibujamos. Entonces, la derivada es la pendiente, inclinación, ¿sí?, forma horizontal, con respecto a la horizontal, perdón, de una recta tangente a la función dada en un punto determinado, ¿sí? Puede ser x2, en x3. Acá, por ejemplo, el punto es x igual a 2,2 aproximadamente, ¿sí?
se está evaluando la derivada. Como ven aquí, si yo agrando más la distancia entre los dos puntos, voy a tener dos rectas. ¿Sí? Una recta secante que pasa por P y Q y la derivada que pasa solamente por el punto P. Entonces, con la aplicación del límite nosotros logramos que esta variación de X sea cada vez más pequeña. Ahí tenemos entonces la derivada. Y tenemos que recurrir a esa ecuación, ¿sí? De límite cuando la variación de X tiende a 0 de todo lo que está ahí como fórmula que enseguida voy a explicar. Bueno, el cociente incremental es lo que tenemos que revisar ahora. Bueno, esta es la parte de GeoGebra. Después tengo, a ver un poco, vamos a salir de la pantalla completa. Al que esté interesado de profundizar un poquito más sobre el cálculo derivado, sobre el cálculo en sí, una rama de la matemática, el cálculo infinitesimal, donde entra derivadas y diferenciales y integrales, les propongo la lectura de un libro, Cálculo 1, de novena edición, de los autores, a ver un poco acá tengo anotado, Ron Larson y Bruce Edwards, ¿sí? Novena edición, un excelente libro para entender desde límite hasta integrales y sus aplicaciones, diferenciales también, ecuaciones diferenciales. Lo que estábamos viendo recién en la parte de GeoGebra, aquí forma gráfica e ilustrativa también tenemos. ¿Sí? Estamos aproximando en los dos casos, ¿sí? En este caso estamos aproximando en la recta secante a una recta tangente, ¿sí? Cuando variación de X tiende a 0. Como ven, en la vertical hay una variación de Y, ¿sí? Del valor de los valores de Y, y en la horizontal X. Entonces, como ven aquí, cada vez más pequeño se hace esa distancia en la variación de X. Y eso supone la variación en Y también va a ser más pequeña cada vez más, ¿sí? Y ahí se aproxima a una recta tangente. Esa derivada, ese número, valor que nosotros podamos obtener, que es pendiente de la recta tangente en un punto dado a una función, tiene su aplicación y su interpretación muy robusta, muy amplia, que en este caso, en este capítulo del video del tutorial no va a incluir. Pero en física, desde el análisis de la función de velocidad con respecto al desplazamiento, la aceleración y otras más, se puede resolver tranquilamente por derivadas. Bueno, ahora sí pasamos a OneNote y vamos a tratar de aplicar la derivada como límite del cociente incremental de esta función que tenemos aquí, ¿sí? X cuadrado menos 2x menos 8. Entonces, en resumidas cuentas, si yo quiero calcular la pendiente o la derivada, que son sinónimos, por este cociente incremental tendría que recurrir a esta formulita. Límite, cuando la variación de x tiende a 0, de variación de y, o cociente incremental de y dividido cociente incremental de x. Esto vendría a ser lo que vimos recién, ¿sí? Aquí, por ejemplo, teniendo en cuenta estas figuritas, estas líneas de trazos en color rosada, tendríamos un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, para calcular la función tangente, tendríamos que hacer cateto opuesto dividido cateto adyacente. Por eso que resulta que la pendiente de la recta tangente es variación de y dividido variación de x. ¿Sí? Como queda aquí, está demostrado. Entonces, si esto nosotros calculamos y evaluamos el límite cuando variación de x tiende a 0, vamos a obtener la derivada. Pero ¿cómo calculamos este cociente incremental? Aquí voy a escribir, que también es parte de la fórmula. También es demostrable gráficamente todo lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Esa parte muy extensa. Entonces acá me dice que tengo que calcular en el numerador, voy a evaluar a la función que me da como
o reemplazar por x más variación de x, menos el valor de la función en x, o sea, la función f de x, dividido, bueno, esto vamos a hacerlo un poco mejor, vamos a utilizar las formas, y, muy bien, y dividido variación de x, como lo que cuando hagamos los cálculos correspondientes, lo que estamos buscando a principio es simplificar reducir o simplificar el denominador que es variación de x, ¿sí? Porque acá en el límite variación de x tiende a 0. ¿Sí? Cualquier cantidad que obtengamos aquí en el numerador dividido con esto que es 0 va a dar infinito. Quiere decir que no va a existir el límite, entonces no va a existir también la pendiente del valor de la pendiente de la recta. Tangente. Bueno, entonces la función que yo tengo que tener en cuenta aquí es toda esta. ¿Qué hacemos? Vamos a calcular entonces por partes y después llevar esto al cálculo del límite, evaluar en el límite. Entonces, acá me dice la función, ¿sí? Donde tenga x, yo tengo que reemplazar por esta cantidad. X, una variación de x. Entonces acá dice x al cuadrado, entonces tengo que escribir acá x más variación de x elevado al cuadrado. Después la función sigue, dice menos 2 por x, y x ahora es todo esto, ¿sí? Tengo que reemplazar por esto, o sea, por esto, ¿sí? Por esto. Entonces eso, acá 2 por x más variación de x menos 8, menos 8. Toda la función en la primera parte del numerador, menos f de x, y f de x es la función que estamos evaluando, ¿sí? Esto es una curva, una parábola. Entonces, esta es la función, tenemos que escribir así mismo, ¿sí? Sí. Es recomendable usar paréntesis porque ese signo menos le va a afectar a todos los términos de ese trinomio. Así. Dividido. Bueno, se nos fue. Bueno, vamos a recuperar ya mismo. Dividido la variación de x. ¿Sí? Eso no se altera y no podemos reemplazar. Un momento. Entonces aquí tendríamos todo esto dividido la variación de x, el denominador. Seguimos. Entonces, variación de y o cociente incremental sería este. Cociente se refiere a división. Tendríamos en el numerador que realizar las operaciones correspondientes. ¿Sí? Desarrollar el cuadrado de un binomio y después ir simplificando lo que se pueda o reducir términos semejantes. Entonces, en la primera parte tengo el cuadrado de un binomio. Entonces, esto vendría a ser x cuadrado, ¿sí? Más el doble. Bueno, aquí está pasando algo. Sepan disculparme, esto generalmente no pasa. Pasa una vez, pero después no se traba más. Bueno, ciencia con la tecnología. Vamos a probar una vez más. Entonces aquí, en esto, vamos a desarrollar el cuadrado de un binomio. Acá va a quedar 2
doble producto del primer término por el segundo. Menos, pasamos a otro término y hacemos distributiva. ¿Sí? 2x menos 2 variación de x. Lo que estamos haciendo aquí es distributiva. Esto y esto. Bueno. Seguimos. Distributiva, ya hicimos en esa parte, ya trabajamos esto. Entonces acá nos queda escribir menos 8. Menos 8. Menos 8 y menos, ¿sí? Vamos a sacar todos estos términos de dentro del paréntesis y van a ser afectados por el signo menos. O sea, acá va a quedar menos x cuadrado. Menos por menos va a ser más 2x. Y menos por menos va a ser más 8. Todo esto dividido variación de x. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reducir términos semejantes. Sumar o restar lo que se pueda. Muy bien. Ahí. Entonces vamos a simplificar. Vamos a ver qué podemos simplificar. A simple vista se puede simplificar este menos x cuadrado con este positivo. ¿Sí? Menos 2x con más 2x. Menos 8 con 8 positivo. Muy bien. ¿Qué me queda? Me queda este término, ¿sí? Este término, y me queda este término con el signo negativo. ¿Sí? Estos no son términos semejantes, no se puede restar ni sumar. Entonces lo que me va a quedar al último, o sea, después de haber hecho la reducción de términos, es 2x variación de x menos 2 variación de x dividido, acá vamos a usar una técnica que se puede hacer uso una vez que tengamos suficiente práctica en álgebra, es esto. Acá podemos sacar factor común, ¿correcto? Y el factor común van a estar en forma de producto, ¿sí? Por eso que podríamos simplificar con variación de x. Entonces, si yo saco factor común, ya escribí todo esto, voy a hacerlo en esta misma parte. Voy a borrar esto. Esto se va a ir porque es factor común. Y este también se va a ir porque es factor común. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? 2x menos 2. ¿Sí? Entonces, aquí sería factor común x, 2x menos 2. Acá vemos esto. ¿Sí? Factor común, factor común. Factor común, factor común. Y queda 2x y queda 2. Entonces, lo que hacemos ahí es simplificar este factor con este, que es lo que estamos buscando. O sea, aquí solamente me va a quedar 2x menos 2.
2x menos 2. Y ahora tenemos que llevar a esa función, sí, porque es una función, el cociente incremental, llevar al cálculo del límite, cuando la variación de x tiende a 0. Entonces, aquí, para calcular la derivada, por supuesto, el límite cuando la variación de x tiende a 0 es del cociente incremental, claro, es 2x menos 2. 2x menos 2. Algo pasó aquí. Un inconveniente tenemos. Suponer que es una clase en vivo y que no podemos aplicar stop. Creo que tendría que hacer eso. Bueno. Sí. Ahí salió la. Tratar de editar. Entonces. Vamos entonces al cálculo del límite, ahora sí, del cociente incremental. De lo que me quedó aquí, ¿sí? De lo que recién calculé, que es 2x menos 2. ¿Sí? Aquí va a ser igual. Y lo que me pide, conociendo la aplicación del límite, lo que me pide es que variación de x tiende a 0. Tendríamos que reemplazar donde esté variación de x por 0. Y en esta función, ¿sí? Del cociente incremental que me resultó aquí, no hay variación de x. Entonces, el resultado va a ser la función 2x menos 2. O sea, la derivada. ¿Sí? La derivada de la función. Bueno, tenemos ahí la derivada, ¿sí? F', podríamos, F' de x, una forma de decir, podríamos escribir aquí la derivada de esta forma, F' de x, la derivada es igual a 2x menos 2. ¿Sí? Pero este ejercicio me pide que evalúe, que calcule el valor de la pendiente, ¿sí? De la pendiente de la recta tangente a la función en un punto dado. ¿Y en qué punto quiere? Es en x igual a 4. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar en esta derivada, en vez donde esté x, por el valor de 4. Entonces, si aquí es 2x, ¿sí? Acá va a ser 2 por 4 menos 2. 2 por 4, 8. 8 menos 2, 6. ¿Sí? Entonces, el valor de la derivada o de la pendiente de la recta tangente a la curva es en el punto x igual a 4 es 6. Esa sería la solución. Bueno, esta es el cálculo de derivada teniendo en cuenta el límite del cociente incremental. ¿Sí? Después podríamos llegar a aplicar las reglas prácticas, ¿sí? De las funciones elementales, que son una forma más directa de hacer ese cálculo, y llegaríamos a lo mismo, a esta parte.
a esto. Voy a recuadrar con un color celeste a esto. 2x menos 2. Si utilizáramos una regla práctica, sería para otro capítulo. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Espero que les sirva de ayuda para resolver algunos ejercicios similares. Disculpen los cortes apagones que tuvimos de OneNote. Sí. Voy a tratar de editar, a ver si se puede sacar eso. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Gracias por su atención. Si les gusta el video,